Continuidad con el temario, ahora vamos a avanzar en embriología. ¿Está bien? En esta semana, ¿qué es lo que nos corresponde? Avanzar la segunda semana del desarrollo fetal, ¿no? Y aquí van a evidenciar diferentes estructuras, como ustedes bien saben, en el desarrollo de un ser vivo. En primer lugar, se forma lo que es el cigoto. El cigoto, al pasar los días, va a ir proliferándose, desarrollándose y diferenciándose las células hasta formar lo que es la mórula, y después de la mórula aún continúa su proceso de diferenciación. Vamos a evidenciar el blastocisto, que es lo que vamos a ver en esta clase y también en la siguiente, ¿no? Entonces, vemos que a partir ya de haber concluido la primera semana, vamos a dar descripción a esta estructura llamada blastocisto. Y este blastocisto, ¿qué es lo que va a llegar a hacer? Es fijarse, ¿no? En la segunda semana, bueno, en realidad en la última parte de la primera semana y lo que va en relación a la segunda semana, el objetivo de este nuevo ser es implantarse de una adecuada forma. ¿Y dónde se implanta? En el endometrio de la madre. Entonces, se va a ir introduciendo cada vez más y más y más a lo que es el endometrio de la madre. Ok, ok, Alejandra. Ok, bueno, no, por el momento estoy dando lo que son las clases. Soy la doctora Denise Aguilar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que se va a ir introduciendo más y más lo que es este blastocisto hacia el endometrio, y vamos a evidenciar lo que es la diferenciación de lo que son estructuras, entre ellas llamada trofoblasto y lo que es el embrioblasto, ¿no? Estas se van a ir desarrollando de poco en poco con el objetivo de formar las estructuras propias en nuestro organismo. Entonces, aquí vamos a evidenciar unos términos fundamentales que tienen que recordarse, que es el disco germinativo bilaminar. ¿Por qué es bilaminar? Porque está compuesto por dos capas. Y de igual forma vamos a ver una formación, una estructura llamada reacción decidual, ¿no? La reacción decidual es lo que toma en contacto con el endometrio de la madre. Entonces, vamos a ver que en la segunda semana tenemos aquí el blastocisto. Este blastocisto está compuesto por citotrofoblasto y por sincitiotrofoblasto. ¿Está bien? Este sincitiotrofoblasto toma en contacto con el endometrio de la madre. ¿Cuál es el objetivo del sincitiotrofoblasto? Ir avanzando más y más y más para implantarse de una adecuada forma, y en el momento que esté implantado bien el nuevo ser, tiene que recibir también la nutrición, ¿no? Tiene que tener un prospecto de seguridad, o sea, en relación a la implantación y lo que es la nutrición correspondiente. Ahora, cuando va realizando este proceso de penetración hacia lo que es el endometrio de la madre, vamos a ver que el endometrio se va a tornar edematoso. ¿Y por qué se forma edematoso? Porque en sí los vasos sanguíneos de la madre, o sea, me refiero a arterias y venas, van a llenarse más de sangre. Y al llenarse de mayor cantidad de sangre, estos vasos sanguíneos se van a volver tortuosos. Y aquí es lo que vamos a determinar lo que es el embriotrofo, ¿no? Además de tener la dilatación de los capilares endometriales, ¿no? Que son estos capilares endometriales de la madre, van a ir erosionándose por el sincitiotrofoblasto, ¿no? Al avanzar, este sincitiotrofoblasto va a tomar en contacto con los vasos sanguíneos de la madre, y al realizar este proceso va a producir como si fuera una rotura, ¿no? Una laceración en esa región, y la sangre de la madre va a tomar en contacto con el nuevo ser. ¿Cuál es el objetivo en sí? La nutrición del mismo. Entonces, esta porción que tiene un carácter en sí que va avanzando, ¿no? Es invasor. Va a tener dos términos en sí que lo van a identificar, como citolítico y como invasivo. Citolítico en sí, la misma terminación lítico significa destrucción, ¿no? Viene de lisis. Entonces nos indica que este tejido como tal va a producir una destrucción de las células en el sentido de ir tratando de
implantarse más y más y más dentro del endometrio de la madre. Entonces, ahí vamos a ver estas dos estructuras, ¿no? Que son fundamentales, obviamente, en el sentido del inicio de la semana. Luego vamos a ver lo que es el embrioblasto, ¿no? Uno de los componentes, el otro, el disco germinativo bilaminar, que aquí lo podemos ver de forma explícita, que está compuesto por dos capas. En sí nos referimos al epiblasto y al hipoblasto, que aquí están descritos, ¿no? En la imagen se puede ver que el epiblasto va en relación a la cavidad amniótica, muy distinto al hipoblasto, toma contacto con el saco vitelino. Ahora, de estas dos estructuras, las células tienen diferentes formas. Por ejemplo, el epiblasto tiene una forma cilíndrica, cilíndrica alta. Y muy distinto del hipoblasto, su forma de las células es cúbica baja. Ahora, en histología, quizás ustedes han visto que tenemos diferentes tipos de células, ¿no? Entonces, cada una de estas células que existen tiene una forma. Van a ver que hay células cúbicas, hay células cilíndricas, hay células planas, que de acuerdo a esto, mucho va dependiendo el sitio donde se ocupen y la funcionalidad que va a llegar a tener. Va a adquirir estas formas las células. Luego vamos a ver entre lo que son las estructuras. Tenemos al sitio trofoblasto que va a tomar en contacto con el endometrio de la madre y tiene el carácter invasivo. Y la parte externa, el citotrofoblasto, ¿no? Que es todo esto. Entonces, en el citotrofoblasto vamos a ver que hay como una cavidad interna que está dividido por dos. Y esta cavidad dividida por dos lo realiza el disco germinativo bilaminar. Y si lo perciben, hay dos lugares, bueno, en realidad dos espacios que se dividen, una cavidad amniótica y el otro que se llama saco vitelino. Ahora, de este saco vitelino, si ustedes lo perciben, aquí se va a evidenciar unas células planas en sí, ¿no? Que va a tomar en contacto con el hipoblasto y lo que es el saco vitelino. Estas células planas se llaman membrana exocelómica, que es otro nuevo término en sí que estarían viendo aquí en embriología. Ahora, en relación a lo que es el nombre de todo esto, tanto sincitio trofoblasto y trofoblasto se denomina blastocisto, ¿no? El proceso de invasión que va a llegar a tener va a ir formando cada vez más y más y más más y más células. Y cuando va llegando a diferenciarse estas células, va a ir cambiando el nombre, ¿no? No con el tiempo, o sea, me refiero a los días o a las semanas, siempre se va a llamar blastocisto. Cuando va adquiriendo mayor cantidad de células, células madre, va a ir cambiando el nombre también. Entonces, vamos a ver que vamos a tener un embrioblasto y un citotrofoblasto, que estos van a confluir en sí en la cavidad amniótica, ¿no? Nosotros veíamos que tenemos dos espacios, una cavidad amniótica y lo que es este saco vitelino. Y en lo posterior ya hablábamos del saco, del disco germinativo bilaminar, ¿no? Que tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, todo esto ya va ocurriendo a partir de qué día, del día 8, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo en lo posterior en relación a la mención de días, ¿no? Vamos a tener el día 8, el día 9, el día 10, el día 11, el día 12. Cada uno de estos días hay un proceso en sí que ocurre. Entonces, viendo en relación al día 9, les mencionaba que tenemos estas dos estructuras en el disco bilaminar embrionario. Tenemos al hipoblasto y al epiblasto. Y como previamente lo veíamos en la imagen, y aquí ya nos respalda como tal, ¿no? Tiene una forma de células cúbicas pequeñas, ¿no? Y el epiblasto son células cilíndricas altas, que estos van a tomar en contacto con la cavidad amniótica. Entonces, en la cavidad amniótica que ustedes veían en la parte superior, va a estar cubierto también por unas células llamadas amnioblastos.
Y estos amnioblastos van a ser células grandes, planas y van a formar el amnios, ¿no? Que va a dar una cobertura como si fuera una capita en la cavidad amniótica. Entonces, aquí de igual forma vamos a ver en la imagen, tenemos a nuestro sinsitio trofoblasto, a nuestro trofoblasto que va a dividir una cavidad amniótica y el saco vitelino. Y en la parte media teníamos el disco bilaminar embrionario. Entonces, ya cuando el blastocisto cada vez más y más ha ido ingresando dentro del endometrio de la madre, al ser este carácter invasivo, se van a dar cuenta de que al pasar, va a tomar en contacto con los vasos sanguíneos superficiales de la madre. Y obviamente lo posterior, mientras más profundo sea, va a tomar en contacto con lo que son los vasos profundos de la misma madre. En los vasos superficiales, el simple hecho de que exista una laceración o una ruptura en el vaso, ¿qué es lo primero que pasa? Sangra. Entonces, al avanzar, ¿no? El sinsitio trofoblasto va a producir destrucción de las células y al tomar en contacto con los vasos también va a destruir. Entonces, en ese proceso de destrucción va a haber un sangrado y una forma de nuestro organismo para atenuar, o sea, para que ya no exista más sangrado. Y en primera instancia se forma lo que se llama coágulo de fibrina, ¿no? Entonces, esto es una forma de detener un sangrado como tal, pero pese a eso, el sinsitio trofoblasto sigue avanzando para fijarse de una adecuada forma. Entonces, en el día 9 se va a evidenciar la presencia del coágulo de fibrina, ¿no? Y en este día 9 en sí se denomina este periodo como implantación intersticial. ¿Y por qué se denomina implantación intersticial? Porque este blastocisto ya ha ingresado, ¿no? De forma más profunda al endometrio de la madre, con el objetivo de estar bien fijado. Entonces, en este sitio trofoblasto, que no solamente es como si fuera una masa, de poco en poco se van evidenciando que se van a formar espacios, ¿no? Espacios que estos se van a denominar lagunas. Entonces, al formarse estas lagunas en el sinsitio trofoblasto, ¿no? Se va a formar una pequeña laguna que cada vez va a ir creciendo, y esta laguna puede tomar en contacto con otra laguna y formar un espacio más amplio, ¿no? Y así tomar en contacto con otra laguna y ser un espacio aún más amplio. ¿Cuál es el objetivo en sí de que se formen estas lagunas en el trofoblasto? Es para que en lo posterior, en estos espacios, se llene sangre materna y con esto pueda nutrirse el nuevo ser. Entonces, en este periodo donde se van formando diferentes tipos de lagunas, se denomina etapa lacunar, ¿no? Y en la etapa lacunar está presente solo en el trofoblasto, ¿no? Que es en este segmento. Entonces, en aspectos básicos, cuando vemos el curso natural de cómo va realizando este proceso el nuevo ser, vamos a ver de que en la fecundación va a existir lo que es la eclosión. En lo posterior, ya en la primera semana, como ustedes veían, hay la posición y ingresando a la segunda semana, este nuevo ser tiene que fijarse al endometrio de la madre, ¿no? Entonces se produce este periodo de adhesión y en lo posterior la invasión, ¿no? Que lo realiza gracias, en primera instancia, al sinsitio trofoblasto y cada vez va ingresando más y más al endometrio de la madre. Luego vemos entre las estructuras lo que es el hipoblasto, como les mencionaba, ¿no? Por encima del hipoblasto, o sea, aquí está el hipoblasto, se va a formar una delgada capa de células, ¿no? Y esta delgada capa de células van a ser planas en sí, ¿no? Esto se va a denominar lo que es la membrana exocelómica. Esta membrana exocelómica va a tapizar de forma interna en sí al blastocisto, ¿no? Que es lo que nosotros evidenciamos en esta región. Y obviamente en esta capa interna, ¿no? De la membrana exocelómica va a llegar a tomar en contacto con el hipoblasto y en sí va a continuarse con el disco germinativo. Entonces, cuando ya se evidencia este tipo de estructuras, o sea, me refiero a la membrana exocelómica, ya cambia de nombre, ya no continúa llamándose blastocisto, sino aquí ya se va a denominar, ¿no? Este segmento cavidad exocelómica.
o el otro nombre, el saco vitelino primario. Entonces, como les mencionaba, de poco en poco van adquiriendo nuevos términos que describen cada uno de estos procesos de formación del nuevo ser. En el día 10, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que el blastocisto ya va a estar inserto en lo que es el endometrio de una adecuada forma y obviamente el trofoblasto, como les mencionaba, se han ido formando estas lagunas, ¿no? Y el conjugado, o sea, la gran cantidad de lagunas va a formar una red lacunar. Entonces aquí vemos en el gráfico, aquí hay lo que es una laguna, aquí también hay otra laguna. Ahora, si este toma en contacto con otra, va a ampliar el espacio de las lagunas, ¿no? Y ya no se va a llamar laguna, sino va a ser un retículo en sí. Entonces, un conjunto de retículos va a producir lo que es el periodo reticular, ¿no? Que es la unión en sí entre todas estas estructuras para formar cavidades más amplias. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que se formen estos espacios, ¿no? Que aquí lo van a ver? Es de que con este espacio más lo que invade el sincitio trofoblasto, se va a formar la vellosidad, ¿no? Y la vellosidad en sí va a tomar en contacto con el vaso sanguíneo de la madre, va a producir una destrucción del mismo, donde la sangre va a pasar a la laguna y la laguna se va a llenar de sangre materna. Entonces, de esa forma se va a alimentar el nuevo ser. Y aquí es lo que están viendo, ¿no? La presencia de las vellosidades que de poco en poco se van diferenciando y aquí hay una velocidad y aquí tenemos la laguna. Esto es en la parte externa en sí, ¿no? La que toma en contacto con el endometrio de la madre. Muy distinto de esta parte interna que se van a producir otros procesos. Ahora, como les mencionaba, en relación a las velocidades, vamos a tener velocidades primarias, vamos a tener velocidades secundarias y velocidades terciarias. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? Es cómo se van desarrollando. Las velocidades primarias en sí no tienen forma, ¿no? De poco en poco van diferenciándose. Es como si fuera un tumulto. Las velocidades secundarias ya se diferencian mejor y las velocidades terciarias aún mejor. Entonces, todo ese periodo que se va desarrollando las vellosidades se denomina periodo velloso. Y en la semana 10, que es lo que les mencionaba, ¿no? El sincitio va a penetrar y va a formar esas lagunas en el sincicio y se va a tornar contigua, ¿no? Contigua significa que estas lagunas van a tomar en contacto con el sistema vascular de la madre, ¿no? O sea, me refiero a las arterias y a las venas del endometrio. Y cuando toma en contacto, ¿no? Va a pasar esa sangre a ese sistema lacunar. Entonces, cuando la sangre materna comienza a fluir por este sistema lacunar trofoblástico, va a establecer un término muy fundamental que se denomina circulación útero-placentaria, ¿no? Aquí ya comienza con la alimentación temprana del nuevo ser, esta conexión de la madre con el nuevo ser, la circulación útero-placentaria, que lo realiza gracias al sistema lacunar trofoblástico con el contacto con el sistema arterial y venoso de la madre, ¿no? Que es el endometrio. Entonces, aquí van a ver, ¿no? Que tenemos ya el feto, obviamente con las semanas ya van a ir diferenciándose las estructuras y vamos a ver que hay un sistema de alimentación que lo realiza gracias al pedículo de fijación, que en lo posterior nosotros lo conocemos como cordón umbilical, ¿no? En ese cordón umbilical se va a encontrar vasos sanguíneos. Entonces, con esos vasos se va a comunicar con la sangre materna, que lo realiza gracias a la placenta. Ahora, algo muy interesante es este término de mesodermo extraembrionario, ¿no? ¿Qué es en sí el mesodermo extraembrionario y dónde se encuentra? Si ustedes se recuerdan, aquí tenemos el citotrofoblasto, ¿no es cierto? Y en la parte interna tenemos estas estructuras, uno que es la cavidad amniótica y el otro que es el saco vitelino, que están divididos por el disco embrionario bilaminar. Ahora, entre esto, que es interno, y lo externo, aquí se evidencia el mesodermo extraembrionario. ¿Está bien?
De este mesodermo extraembrionario, de repente empieza a salirle como unos espacios, como si fueran unos huecos, ¿no? Unos pequeños huequitos, que de poco en poco van a ir creciendo, creciendo y van a tomar en contacto uno con otro. Entonces aquí van a ver en la imagen, ¿no? Un huequito que cada vez se va volviendo más grande y toma en contacto con otro. Y al unirse van a formar espacios más amplios, ¿no? Entonces, al formar estos espacios más amplios, cuando ya solamente existe una cavidad, o sea, si se dan cuenta aquí está todo unido, ¿no? Es como un espacio, se va a denominar espacio celómico extraembrionario. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a ver? Que tenemos ya diferentes estructuras que se evidencian en embriología, que es el mesodermo extraembrionario, tenemos la diferencia, ¿no? Entre lo que es el citotrofoblasto hacia afuera y hacia adentro tenemos el amnios y el saco vitelino primario, que está hacia adentro, ¿no? Entonces, es lo que nos separa estos dos espacios. Entonces, si ustedes se recuerdan, en el día 10 hay dos cosas que ocurren. Uno, la circulación uteroplacentaria y el otro, ya el desarrollo del espacio celómico extraembrionario, ¿no? Un proceso que se realiza interno hacia la madre y otro un poco más externo. Todo esto ocurre en horas, ¿no? Hasta completar el día. Luego, cuando hablamos de la semana 11, ¿qué es lo que pasa? Ese espacio, ¿no? Que de poco en poco han ido uniéndose y formando un hueco, aquí lo realizan un hueco más grande, ¿no? Y aquí, en realidad, ya se va a formar el mesodermo extraembrionario, ¿no? Que va a formar el celoma extraembrionario, ¿no? Esta cavidad significativa. Y de igual forma nos divide. Tenemos al sitio trofoblasto y tenemos a lo que es la cavidad amniótica o el amnios y el saco vitelino primario, ¿no? Si se dan cuenta, está más diferenciado. Ahora, lo que también vamos a ver es que en este segmento que les describía va a estar conectado en sí por un pedículo. Este pedículo de fijación, en lo posterior, nosotros lo vamos a conocer como cordón umbilical. Y no sé si ustedes pueden llegar a imaginarse, obviamente aquí es un poquito más difícil, pero en lo posterior, esta estructura interna que ven, de poco en poco va a ir adquiriendo la forma, ¿no? La forma de lo que es de la cabeza, de lo que es la espalda en relación al sistema nervioso central, entre las extremidades, ¿no? Este tipo de estructuras es la más básica, la más esencial para que en lo posterior vayan diferenciándose más y más las células. Y aquí va a continuar como un cordón umbilical en lo posterior. Entonces es por eso que estas estructuras son importantes en un inicio, ¿no? Y también qué ocurre en cada uno de estos días. Muy distinto de la semana 12, ¿no? Del día 12, perdón. En el día 12 ya vamos a evidenciar que el disco germinativo va a estar un poquito más gruesito, ¿no? El disco germinativo que dividía estos dos espacios. Va a llegar a medir 0,1 a 0,2 milímetros de diámetro. Ahora, del citotrofoblasto hay otra reacción en sí que ocurre en relación al endometrio de la madre que se llama reacción decidual, ¿no? La reacción decidual no es nada más que el contacto que realiza el nuevo ser, o sea, la capa más externa es el citotrofoblasto con en el endometrio, ¿no? Entonces aquí vamos a evidenciar que hay un aumento de tamaño de las células endometriales, ¿no? Aquí lo van a ver de un color un poco más rojizo, es el aumento de tamaño de estas células de la madre en sí. ¿Y por qué se va a producir este aumento de tamaño? Es porque se va a empezar a llenar de mitocondrias. Y si ustedes han visto en histología, ¿no? En relación a ciertos términos, han debido ver que la mitocondria nos ayuda a formar lo que es la energía celular. Entonces, si hay una gran cantidad de mitocondrias, significa que va a existir una gran cantidad de procesos que va a realizar esa célula. Y es de hecho, como estamos hablando de la formación de un ser, necesita bastante energía para formar más y más y más células. Es por eso que hay un incremento de mitocondrias y también de vacuolas, que en realidad ahí va a estar el contenido esencial para la nutrición de estas nuevas células que van a tener glucógeno y lípidos.
¿no? Que son componentes básicos para la formación de estas estructuras. Y obviamente en la parte externa, nosotros tenemos que saber que en el sincitio trofoblasto va a determinar también la liberación de la hormona gonadotrópica humana, ¿no? Y en realidad esta hormona nos va a permitir que la embarazada esté en una fase lútea prolongada, con el objetivo de que no rechace al nuevo ser y tenga las condiciones necesarias para que ese ser continúe desarrollándose, ¿no? Es gracias a esta hormona que puede permitir su crecimiento a lo largo de todo este tiempo. Y en el día 12 en sí del desarrollo, lo que vamos a evidenciar es que de este celoma extraembrionario se van a diferenciar dos estructuras. Una que se llama hoja somatopleural y la otra que se llama hoja esplasnopleural o somatopleura o esplasnopleura, ¿no? Y aquí lo podemos evidenciar fácilmente. Vamos a ver que tenemos el citotrofoblasto y en su cara interna aquí hay unas células de un color más oscuro, que esto se denomina mesodermo somático extraembrionario. Muy distinto a esta estructura interna que está siendo fijada por por un pedículo, vamos a ver que hay una capita delgada, ¿no? Que es un poquito de rojo color oscuro. Esto se denomina mesodermo esplásmico extraembrionario. Entonces, aquí tenemos las dos estructuras, ¿no? Tenemos a la somatopleura y tenemos a la esplanopleura. Entonces, ya vamos diferenciando más y más cada una de estas células. Muy bien. Entonces, eso sería todo en relación al contenido para esta primera semana, bueno, en esta segunda semana de formación. No sé si aquí tienen alguna pregunta. Disculpe, doctor, una consulta. ¿Será que puede pasar el PDF? Claro, se va a pasar en la plataforma, ¿no? En la plataforma seguro ustedes tienen acceso de, ya sea para esta materia o tal vez para otras materias, ¿no es cierto? Ok, Sí, se va gracias. a compartir. No, no Pues, se preocupe. es que lo suben a fin de semana y lo suben hasta el final, doctor. Ah, ok, ok. Entonces voy a mencionar al encargado, que es en realidad el ingeniero, ¿no? Que realiza este proceso. Igual todos los materiales a él le enviamos. No se preocupe. Ok, gracias, doctor. Ok, Brian. Muy bien, entonces aquí van a evidenciar que tenemos varios términos en sí que se describen, ¿no? Entre lo que es blastocisto, sincitio trofoblasto, trofoblasto, lo que es el disco germinativo, que el disco germinativo no es nada más que estas dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Luego tenemos el amnioblasto, que va a formar la cavidad amniótica, y de igual forma vamos a ver esta membrana exocelómica, que va a ser un componente para el saco vitelino. Entonces, son en realidad nuevos términos en sí que lo van a ir adquiriendo de poco en poco. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver aquí al chat. Ah, ok, Lucía. Muy bien. A ver, nos vamos a ir a unas diapositivas más antes. Muy bien. Vamos a ver el embrioblasto. El embrioblasto en sí es una capa de células mononucleares. ¿Qué significa mononuclear? Que solamente tiene un núcleo. El sincicio, ¿no? En sí es una célula con muchos núcleos, ¿no? Es una célula multinuclear. Entonces, si se dan cuenta entre lo que es el sincicio
y lo que es el embrioblasto son distintos por la cantidad de núcleos que tienen. Y obviamente van a tener funciones distintas que se van a ir desarrollando de poco en poco, mientras vaya avanzando las horas y los días, ¿no? Que obviamente una forma más sencilla para explicar este aspecto es mencionar por días, ya que si ustedes se dan cuenta por días existe un proceso muy importante en cada día, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el día 8 es la implantación, ¿no? Luego, en el día 9 la diferenciación, ¿no?, de estas células y la formación de las cavidades correspondientes. En el día 9 también lo que es la implantación intersticial, que es un resumen en realidad en este aspecto, además de lo que es la diferenciación de estas dos cavidades. Después, en el día 10 se va a producir el periodo lacunar, que lo posterior se va a denominar periodo reticular, ¿no? Y aquí se va a dar la circulación uteroplacentaria. Muy distinto del día 11, se va a formar ya estas estructuras que les mencionaba, el mesodermo extraembrionario, ¿no? Donde aquí no solamente vamos a tener al mesodermo extraembrionario, sino al pedículo de fijación. Y en el día 12, la reacción decidual, ¿no? Y esta presencia de células de la madre que y su objetivo en sí es dar una adecuada alimentación y producir células para el nuevo ser. Además de la diferenciación de esas dos capas, ¿no? La somatopleura y la esplagnopleura. Entonces ahí les habría dado un resumen muy general en esta parte, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Justo respondí una de las preguntas de Lucía Valentina, ¿no? Ok. De las lagunas, si te das cuenta, es formar un espacio. Entonces aquí tenemos las lagunas, es formar un espacio en el sincitio trofoblasto, ¿no? El sincitio trofoblasto es parte del nuevo ser. ¿Cuál es el objetivo? Es formar un espacio. Es como si fuera, imagínense como un espacio hueco. Entonces, cuando este espacio hueco toma en contacto también con el sincitio trofoblasto, va a ir avanzando, como si fuera una raíz, ¿no? Avanzando, 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 ingresando más y más y más al endometrio de la madre, hasta que llegue con los vasos sanguíneos de la madre y al tomar en contacto con lo que es la porción del sincitio trofoblasto con el vaso sanguíneo de la madre, va a romper el vaso sanguíneo de la madre y este va a sangrar, ¿no? Al sangrar, la laguna, ¿no? Este espacio que se ha formado va a ingresar la sangre de la madre. Y al estar ya dentro de lo que es este espacio lacunar, la sangre de la madre, va a ser la alimentación del nuevo ser. O sea, es una nutrición temprana del nuevo ser. ¿Ok, Lucía? Vellosidades primarias, tenemos vellosidades secundarias y luego tenemos vellosidades terciarias, ¿no? Esto obviamente se va a ir desarrollando de poco en poco con los días. Prevellosidad y el periodo de desarrollo de las velocidades. ¿Qué es lo que veíamos? Bueno, eso vamos a ver en lo posterior, ¿no? Ya en el día 13 es donde se forman estas velocidades. Pero eso ya va en relación a la siguiente clase. ¿Ok, Eddie? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, con esto habríamos concluido en relación a la primera parte de la segunda semana del desarrollo del feto. Si se dan cuenta, hay términos muy puntuales que se van desarrollando en cada uno de estos días.
¿Está bien? Entonces, un gusto, que les vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente clase, que va a ser el día jueves. Y pues nada, vayan estudiando de poco en poco. Obviamente, ustedes saben que no es el único área, ¿no? Sino hay otras áreas que van a llegar a leer. Muy bien, Yamil. Gracias, Hasta gracias, luego. doctor. Se cuidan.